y voy a empezar a compartir. Bueno, vamos a iniciar. Terminamos con los diseños preexperimentales y los cuasi experimentales. Vamos a iniciar con los diseños puros. Son los que tienen la mayor confiabilidad de todos. No quiere decir que los otros no sean malos. Simplemente estos tienen una mayor confiabilidad porque al menos se verifican tres cosas. La primera es que tengan un comportamiento normal, las distribuciones, que las desviaciones estándar sean iguales, estadísticamente iguales, y aparte hay otro que sean independientes. Entonces hay una prueba de independencia, pero si nosotros hacemos de forma aleatoria los experimentos, con eso garantizamos que va a haber independencia. Es decir, los grupos no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Entonces, a eso se refiere independencia. Son tres pruebas que se hacen cuando hacemos un diseño de experimentos, un diseño básicamente, este, un diseño puro. Son las tres pruebas. ¿Por qué? Porque la teoría con la que se crearon fue bajo hipótesis o pruebas de hipótesis paramétricas. ¿No? Entonces, en caso que el comportamiento no fuera normal, no es que no funcione, sino es que se reduce un poquito la confiabilidad. Entonces, si nosotros garantizamos esas tres pruebas, con eso estaríamos dando buenos resultados. De hecho, nosotros somos quienes hacemos los experimentos, o sea, el diseño de experimentos a final de cuentas es una herramienta, no es el todo de una investigación, simplemente son la forma en que nosotros tenemos que llevar a cabo la experimentación y nos da los resultados estadísticos, pero no es el todo, o sea, lo más difícil es hacer el propio experimento, llegar a los resultados. Ya teniendo los resultados, los vaciamos en algún programa como Minitab o cualquier otro que tengan. Hay muchos, hay algunos que son libres, otros que son de pago, hay muchos. Y hay que explicar por qué se dio los resultados que se dio. O sea, no nada más de presentar resultados y ya, no, hay que explicarlos. En una empresa no es tan necesario dar las explicaciones, simplemente los números es suficiente, pero en una tesis, en una investigación, sí es necesario ir más allá. Entonces, esto no es el todo, es una herramienta para llevar a cabo un experimento. Bueno, entonces, en términos generales, hay tres estrategias para resolver un diseño de experimento, ¿no? Para esto vamos a utilizar un ejemplo que usa Montgomery, el libro de Montgomery de diseño de experimentos, y él pone como ejemplo el juego del golf. El juego de golf. Bueno, de hecho, él habla en su libro que él es aficionado al golf y él pone el ejemplo del golf, ¿no? Hay otros autores que ponen otros ejemplos, pero este se me hace uno de los más adecuados. Bueno, él identifica, entonces cuando nosotros hacemos un diseño de experimentos, tenemos que identificar los factores que pueden afectar nuestra variable de respuesta. En el caso del golf, la variable de respuesta sería la puntuación. Entonces, estaba leyendo las reglas del golf. Entre la puntuación sea más baja, cada golpe que uno da, recibe cierto puntaje. Entre menos golpes uno dé, va a ser mejor. Se dice que los expertos deben de hacerlo en 4 golpes, llegar al hoyo. Entonces, entre más golpes, más puntuación tiene uno y la idea es hacerlo con el menos puntaje posible, es decir, con el menos puntos posibles, ¿no? Entonces, igual, si uno comete alguna falta durante el juego, pues, eso se le suma puntos de castigo. Entonces,
el jugador que al final del juego tenga menos puntaje es el jugador que va a ganar. Entonces Montgomery en su libro, él refiere que él identifica en su experiencia 8 posibles factores que pueden afectar la puntuación. Por ejemplo, aquí podemos ver en nuestra pantalla, déjenme cambiar aquí el punto, aquí. Aquí en nuestra pantalla identifica 8 posibles factores, que son factores que puede él modificar. Entonces, por ejemplo, el primer factor dice el tipo de palo usado, puede ser grande o normal. El segundo factor puede ser el tipo de pelota, que es goma de balata o goma de 3 piezas, ¿no? Son dos tipos de pelota usadas. Él identifica otro factor como el caminar cargando los palos o usar un carrito de golf. Entonces, él dice que eso podría también afectar al juego, ¿no? No es lo mismo andar en el carrito que andar caminando. Yo me imagino porque la gente empieza a platicar y socializar más. A lo mejor se relaja más caminando que con el carrito, no lo sabemos. También habla de que dependiendo en dónde lo jueguen, otro factor puede ser o beben agua o cerveza. Ese podría ser otro factor. Entonces, igual la cerveza, como tiene alcohol, hasta cierto punto a lo mejor es bueno porque te relaja, pero después de cierto punto podría ser malo, ¿no? Entonces no lo sabemos. Él también identifica que no es lo mismo jugar en la mañana o en la tarde. Entonces, ese podría ser otro factor que puede afectar la puntuación. También jugar cuando hace frío o hace calor podría ser otro factor. O los tipos de las puntas en el calzado, los tipos de piques de la punta, ¿no? El tipo de zapato que tiene aquí en la suela, para el mejor agarre en el piso. Entonces, él habla que eso también podría ser. Y otro factor que también podría ser un día con viento o apacible, ¿no? Ese podría ser. Entonces, él identifica 8 factores. Sin embargo, como cualquier experimento, nosotros no podemos utilizar todos los factores que se nos ocurra, porque imagínense cuántos experimentos tendríamos que hacer para nosotros llevar a cabo el factor. Ahora, ¿de qué se trata el problema? El problema es identificar de estos factores cuál es el factor significante y cuál es el factor no significante, es decir, qué factor realmente afecta la puntuación y qué factor no afectaría. De eso se trata el diseño de experimentos. Entonces, yo tengo una línea de producción, estoy produciendo un producto y dentro de mi línea tengo factores. En algunos casos puede ser la temperatura, en otros casos puede ser el operador, en otros casos puede ser el turno, en otros casos puede ser, no sé, la luz, el aire acondicionado, sin aire acondicionado. Entonces, ¿qué factores implican o afectan significativamente mi proceso, ¿no? Para bien o para mal? Entonces, aquí se trata de qué es, de estos factores, cuál puede afectar la puntuación. Se trata de tener la menor puntuación posible. La mejor puntuación significa la menor puntuación posible. Bueno, en este caso, hay que plantear los supuestos, ¿no? Como en todo experimento. Entonces, él afirma que con base a sus experiencias, él decide que de los 5 factores de 8 se pueden ignorar, dado que sus efectos son irrelevantes. Entonces, de aquí, él únicamente decide ignorar 5 de 8. Entonces, él va a tomar 5. Entonces, mm, ¿por qué hace eso? Una, por los tiempos, ¿no? Entonces, no hay suficiente tiempo para hacerlo. Los costos, puede ser las limitaciones del propio experimento. O sea, a lo mejor el jefe nos limita, ¿no? ¿Sabes qué? Nada más te voy a permitir 10 unidades para que puedas experimentar. Hacerlo con más, es muy costoso para la empresa. Entonces, tú hazla con 10. Este, entonces, no podría experimentar con todos los factores. Entonces, ¿qué hace? De los que identifica que posiblemente pueden hacer la puntuación, toma los más importantes, los que él
considera más importantes. ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, se hace a través de una lluvia de ideas entre los ingenieros por la experiencia. Entonces, ¿cuáles podrían ser los factores que afectan el proceso, el producto, ¿no? Entonces, él dice que puede ignorar cinco. No es que no afecten, sí afectan, pero a lo mejor la afección es insignificante. Entonces, ¿qué es lo que hace con esos cinco? Los fija. Entonces, por ejemplo, o juega un día con viento o un día pasible. Entonces lo va a fijar. O juega cuando hace frío o cuando hace calor. O hace frío o calor, lo va a fijar. O juega en la mañana o juega en la tarde, lo va a fijar. Entonces, ya sea que sea en la mañana o sea en la tarde, lo va a fijar. Y únicamente va a jugar con tres, va a modificar tres, va a perturbar tres de esos procesos para ver cómo afecta la puntuación. Tres de esos factores, perdón. Y los otros cinco o los otros que haya identificado los va a tratar de fijar. Entonces, a lo mejor él no puede en la mañana y puede en la tarde porque en la mañana trabaja. Entonces, únicamente puede en la tarde. Entonces, quiera o no quiera, no puede en la mañana, tendría que fijarlo en la tarde. Entonces, viento o apacible, eh, dependiendo la temporada del año, ¿no? A lo mejor es primavera y es apacible, o a lo mejor es verano y hay viento. Entonces, él lo va a fijar, algunos de ellos lo va a fijar, si se va a tardar 1 o 2 semanas, lo va a hacer nada más en las tardes, no va a estar haciendo unos en la mañana y unos en la tarde. O los va a hacer en una semana que él sabe que va a ser apacible o una semana que él sabe que va a haber viento. Entonces, él decide primero fijarlos. Y entonces así es como hacemos nuestros experimentos. O sea, si nosotros vamos a hacer algún experimento, tenemos que únicamente trabajar con dos o tres factores. Trabajar con más es mucho tiempo. Si tenemos el tiempo, el dinero, la disponibilidad, pues adelante. Si no lo tenemos, vamos a fijarnos con dos o tres factores. O incluso en algunos casos hasta con uno. La semana, no, hace 2 semanas presenté fui a ver una presentación de una tesis de doctorado. Y la muchacha estaba trabajando nada más con un factor y tres niveles. Entonces, uno de los experimentos más sencillos que hay, pero así es, o sea, no es el que tú quieras, es el que más se adecue a tu experimento, ¿no? Y probablemente pudo haber trabajado con 10, 20 factores, pero si no lo limita a dos o tres factores, nunca va a terminar su trabajo. Igual en la empresa no pueden hacerlo con los factores que ellos quieran, tienen que limitarlo a lo que la empresa les va a permitir. ¿Sí? A lo mejor la empresa únicamente les permite parar la producción 1 hora y durante esa hora correr su experimento o nada más en la noche, en los cambios de turno o nada más con cierta cantidad de unidades, ¿no? Eso se lo va a permitir la empresa. Entonces, depende esos supuestos, depende del contexto de donde se esté haciendo el experimento, ¿no? Pero generalmente son pocos los experimentos que se hacen. Es una de las ventajas del diseño de experimentos que nos permite hacer 10, 20, 30 experimentos. Claro, entre más experimentos, entre más réplicas sería mejor, pero a veces lo mejor no es lo que se nos permite hacer, ¿no? Bueno, entonces hay dos supuestos. El primer supuesto es que él decide únicamente trabajar con tres factores. Los otros tres son los que él considera que afectan menos, los más irrelevantes. Entonces, y lo que hace los fija en los otros factores. No los deja tampoco que se estén moviendo, si no lo fija. No sé, a lo mejor es tiempo, temperatura y operador. Fija el operador y trabaja con tiempo y temperatura. O tiene tiempo, temperatura, presión, fija la temperatura y trabaja con presión y tiempo. Y tiempo y presión lo mueve y la temperatura la fija en algún dato. Bueno, entonces otro supuesto que igual se puede dar es que en el curso de un experimento puede jugarse máximo 8 rondas de golf, no más de 8. ¿Por qué? Porque a lo mejor es el tiempo que él tiene disponible o es el tiempo que le permite el campo de golf hacer su experimento o son las reglas del campo de golf, como hay reglas no escritas en las empresas o en nuestros experimentos.
Sí, igual regresamos. Podemos hacer 1000 pruebas, pero no vamos a tener el tiempo. Entonces lo vamos a limitar a 20, 30 pruebas. En este caso, únicamente permite un máximo de 8 rondas de golf. Entonces, esas serían las dos restricciones. Pueden ser más, pueden ser menos, depende del experimento, del contexto donde nosotros estemos haciendo nuestra experimentación. ¿Sí? Si tenemos los equipos, ya se los he dicho, si el equipo está allí, pues a lo mejor podemos hacer los pruebas que queramos, pero si el equipo es prestado de otra universidad, a lo mejor estamos limitados, a lo mejor eso implicaría movernos y hacer mucho sería gastos, entonces estamos limitados, ¿no? Bueno, entonces en este caso particular, se decide 3 factores y máximo 8 rondas de golf, no más. Son 8 rondas de golf. Ahora, hay 3 estrategias que nosotros podemos seguir. La primera estrategia es llamada mejor conjetura. Entonces, esa estrategia es, en otras palabras, es lo que yo creo que es lo que mi experiencia dice que va a ser, que a veces no es lo mejor. Entonces es por decir, yo creo que si le pongo, si hago un pastel, le pongo 3 huevos, una taza de leche y 180 grados en el horno, eso me va a dar mejor. Entonces, esa es la primera estrategia. ¿Es válida? Sí, sí es válida, pero no es lo mejor que nosotros quisiéramos. Esa se le llama la estrategia de mejor conjetura. Es decir, lo que yo creo que va a funcionar, ¿no? Entonces, y que no necesariamente eso es, ¿no? Entonces, este, él lo que hace es, inicia con esta combinación, que es lo que él cree que es la mejor combinación. Palo grande, pelota de goma de balata, carrito de golf y beber agua. Estos no, dije 5, ¿ah? Son 4. Son 4 porque es el tipo de palo, el tipo de pelota, el, el, lo que aquí tenemos. Él al final usó el tipo de palo, el tipo de pelota, el caminar cargando palos o usar carrito y el beber agua o cerveza. Es decir, él utilizó realmente estos 4 y desechó estos segundos 4. Aquí está mal escrito. Aquí es 4 de 8, ¿no? 4 factores. Al final tomó 4, ignoró 4 y únicamente tomó 4, fijó los otros 4. Bueno, la mejor conjetura es esta. Él dice, voy a empezar con palo grande, pelota de goma de balata, carrito de golf y beber agua. Y él decide cambiar el palo de golf porque el jugador lo sintió un poco incómodo y se dejan el resto de los factores constantes. Entonces él empezó con el palo de golf y fijó los demás. Entonces, la estrategia de mejor conjetura es la combinación que yo considero que va a funcionar. En este caso sería palo grande, pelota de goma de balata, carrito de golf y beber agua, ¿no? Entonces, y muchas veces nosotros eso es lo que hacemos, si no es que siempre hacemos eso. Por ejemplo, si yo hago un tratamiento térmico y voy a analizarlo, digo, no, voy a ponerle 5 horas, una temperatura de 900 grados Celsius y lo voy a enfriar en aceite para tratamientos térmicos. Y probablemente, ¿y por qué? Porque yo lo considero a mi experiencia. Entonces, la estrategia de mejor conjetura es el método al tanteo, por decirlo así, dicho de otras palabras. Y eso es lo mejor, no, no es lo mejor. Eso es lo que tenemos, pero no es lo mejor, porque hay herramientas estadísticas más poderosas. Entonces, esa es la primera estrategia, la estrategia de mejor conjetura. Entonces, funciona si se tiene amplia experiencia en el tema. O sea, para nosotros plantear esta estrategia de mejor conjetura, tendríamos que tener ya una experiencia previa. Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a hacer tratamientos térmicos, seguramente ya más o menos sabemos la temperatura
tenemos los tiempos, tenemos qué medio de enfriamiento sería el mejor, por dar un ejemplo. Entonces, esta es la primera estrategia, ¿no? Y esta estrategia es la no deseable, es la que deberíamos de evitar. Bueno, entonces la estrategia, y hay otra estrategia. La segunda estrategia es de un factor a la vez, en donde nosotros lo que hacemos es fijamos esto, fijamos, partimos de la mejor conjetura, por ejemplo, palo grande, pelota de goma de balata, carrito de golf y beber agua. Y movemos uno por uno. Esa es la segunda estrategia, un factor a la vez. Esa estrategia la vamos a empezar la siguiente clase. Entonces, no porque, y un factor a la vez, muchas veces es, dependiendo si nada más tenemos un factor, si nos interesa un solo factor, esa es la que vamos a aplicar. No necesariamente es la mejor, no es la peor, no es la mejor, pero de la estrategia de mejor conjetura a un factor a la vez, es mejor la de un factor a la vez que mejor conjetura. Mejor conjetura es algo empírico, es algo lo que yo creo. Un factor a la vez lo que hacemos es movemos un factor a la vez. Por ejemplo, mantengo pelota de goma de balata, carrito de golf y beber agua y muevo palo grande y mido. Y luego lo mido con palo grande y luego con palo normal, antes y después. Ya hice un movimiento. Regreso a la combinación básica, que es palo grande, pelota de goma, carrito de golf y beber agua. Y ahora muevo la siguiente. Entonces hago un experimento con palo grande, con carrito de golf y beber agua y pelota de goma. Y luego lo vuelvo a hacer, pero ahora cambiando la pelota de 3 piezas. Moví un factor a la vez. Luego vuelvo a repetir mi experimento y regreso palo grande, pelota de goma, carrito de golf y beber agua. Y lo hago el experimento. Y luego muevo carrito de golf y lo muevo caminando. Y luego regreso y hago palo grande, pelota de goma, carrito de golf y beber agua. Y luego cambio y beber agua. Es decir, me voy uno por uno, uno a la vez y hago el experimento. Y tengo como resultado esto. Por ejemplo, aquí tengo la línea base, tengo lo que es palo grande, pelota de goma, eh, y tengo, por ejemplo, carrito de golf. Aquí es carrito de golf. Y muevo primero el palo grande. Palo grande. Hago con palo grande y luego hago con palo normal. Y resulta que aquí me da mejor resultado con palo normal que con palo grande. ¿Por qué? Porque tengo una puntuación menor. Luego regreso el palo grande, pelota de goma de balata. Aquí es carrito de golf, aquí está mal. Carrito de golf y beber agua. Y mido con goma de balata y luego mido con goma de 3 piezas. Y aquí se fijan, no hubo cambios. Y luego regreso, palo grande, pelota de goma de balata, beber agua y caminar. Y aquí lo hago caminando. Y luego, perdón, carrito de golf. Es carrito de golf primero. Y luego cambio caminar. Y resulta que es mejor andar en carrito que caminando. No sé por qué va, pero anda, pero en carrito. Yo esperaría que caminando fuera mejor porque uno se relaja, ¿no? Pero parece ser que tiene mejores resultados en carrito porque tengo menos puntuación y mido. Y luego aquí vuelvo a hacer el experimento. El palo grande, pelota de goma de balata, carrito de golf, aquí está mal, recuerden, beber agua y mido. Y luego vuelvo a repetirlo. El palo grande, la pelota de goma de balata, caminar y beber cerveza. Y resulta que es mejor beber agua. ¿Por qué? Y aquí lo puedo explicar. ¿Por qué es mejor beber agua que cerveza? A lo mejor la cerveza me quita
la sensibilidad del cuerpo. Yo tengo que explicar por qué. A diferencia de cuando yo resuelvo un problema en la industria, cuando yo resuelvo una tesis o cuando hago una investigación, yo tengo que explicar por qué esta diferencia. ¿Por qué me da mejor resultados el agua que la cerveza? Bueno, porque con la cerveza voy perdiendo tal vez la noción del tiempo, voy perdiendo la sensibilidad, voy perdiendo mis, mis sensaciones físicas. Me pongo más amigable y no sé, pierdo, ¿no? Y entonces yo esperaría que tuviera mejor tino con agua que con cerveza. Esto hay que explicarlo. Aquí igual, ¿por qué caminando? ¿Por qué en carrito me da mejores resultados que caminando? Pues tal vez con el carrito no me canso, lo que sí me canso caminando. Aunque aquí puedo verla, platicar, relajarme, pero al final me canso y eso puede afectar en mi puntaje porque le atino menos a la, a lo que es la pelota, ¿no? En el caso de la pelota, el tipo de pelota, no hay ningún cambio. O sea, da lo mismo si utilizo la de goma, de balata o la de tres piezas. Entonces, probablemente la aerodinámica es igual, probablemente los pesos son iguales, entonces no es significante. Y aquí el normal y el grande, a lo mejor el grande es más pesado y por eso me provoca que tenga mejor puntuación en el normal. El normal tal vez está ajustado al estándar, entonces tiene que dar resultados. Entonces, cuando yo utilizo los diseños de experimentos, recuerden, no basta con poner esto, ¿eh? No basta con poner las gráficas, no basta con poner los números. Tengo que explicar, tengo que decir, tengo que hipotetizar qué es lo que está pasando. Y si yo pudiera tal vez hacer aquí, por ejemplo, en este caso del tipo de pelota, a lo mejor un análisis aerodinámico podría demostrar que da lo mismo, o el peso. Aquí igual, a lo mejor poniendo sensores algún análisis sensorial en la persona y ver que a lo mejor con cerveza empieza a perder el tino, a perder, a emborracharse, ¿no? Literalmente, y entonces para él ya empieza a perder las ganas de ganar, simplemente juega por jugar, ¿no? Entonces algo está pasando aquí. Entonces esa parte se tiene que hacer y es muchas veces no lo hacemos. Yo he visto cómo a veces presentan y presentan datos y datos, entonces, no sé, investigan virus, investigan comportamientos de animales, de personas, y no dicen por qué. Entonces, esto nosotros tenemos que explicar por qué está pasando esto. No nada más estadísticamente, sino dar una explicación, de qué posiblemente esté sucediendo aquí con las personas que andar en un carrito es mejor que andar caminando. Aquí se ve indudablemente. Al menos aquí se ve aritméticamente, ¿no? Aritméticamente. Bueno, ahora, este es un factor a la vez. Entonces, y sí hay una estrategia de factorial de uno a la vez, un factor con diferentes niveles. Ese es uno de los métodos que vamos a ver. Pero eso se utiliza únicamente cuando nos interesa un factor, no muchos factores. Aquí no es conveniente si tenemos al menos cuatro factores que nos interesa ver el comportamiento y utilizar esta estrategia de un factor a la vez. Esta estrategia se utiliza cuando únicamente nos interesa un factor. Por ejemplo, un tratamiento, tenemos una línea de producción y nos interesa saber, investigar el turno. Si es el turno de la mañana o el turno de la tarde, entonces ahí podríamos utilizar un factor nada más. Entonces utilizaríamos la estrategia de un factor. Pero si nos interesa investigar el turno y además las máquinas, ya tenemos dos factores al menos, el tipo de máquinas y el turno. Entonces, ahí hacerlo un factor a la vez, hacer esto que hicimos aquí, no tiene ningún sentido. O sea, sí nos da una idea de lo que está pasando, pero aquí ya tenemos que trabajar con dos factores o más, que es este caso. Entonces, en este caso,
la tercera estrategia es utilizar el análisis factorial. En el análisis factorial de dos o más factores. Si nosotros vamos a utilizar la estrategia de mejor conjetura, es cuando queremos tener una aproximación rápida. Pero cuando nosotros nos interesa un solo factor, la estrategia de un solo factor es lo mejor. Pero si tenemos dos o más factores, como es este caso, esta estrategia no es la mejor. La mejor estrategia es la estrategia de dos o más factores a la vez. Y ahí podríamos utilizar un diseño factorial de dos o más factores o lo que es la metodología de superficie de respuesta. Y ya después la vamos a ver. Entonces, la figura de la izquierda muestra una interacción entre los factores del tipo palo y bebida para el experimento. Aquí lo que nosotros necesitamos hacer es hacer el experimento, pero moviendo los dos o más factores a la vez, no como el caso pasado, uno a la vez. Por ejemplo, aquí estamos moviendo dos factores a la vez. Tenemos el palo y el palo normal, que es esta línea casi horizontal, y el palo grande. Entonces, estamos utilizando el palo normal con agua y el palo normal con cerveza. Entonces, si yo uso el palo normal, ¿qué me está diciendo? Me está dando más información que el caso anterior. No importa si yo bebo agua o bebo cerveza, con el palo normal me va a dar el mismo resultado. Sin embargo, si yo utilizo el palo grande, si yo uso el palo grande, significa que el agua me va a dar mucho más resultado que la cerveza. Incluso en el caso del agua, es preferible usar el agua con el palo grande que con el palo normal. Esta es la información. Ya me dio más información que este caso. Este caso nada más me da uno a la vez. Este ya me está hablando de al menos dos factores. Aquí estoy analizando dos factores. Entonces, ¿qué me dice? Imagínense, van ustedes a un golf, a un juego de golf, les dan los zapatos para todos parejos, les dan un carrito de golf para todos parejos, no hay opción de cambiarlo. Tiene dos opciones de cambio, el palo y beber agua y cerveza. Entonces, si hubiera palo normal, no importa. O sea, si tú ves que tus contrincantes están usando palo normal y están tomando cerveza, y tú quieres cerveza, mejor toma el palo normal, porque va a ser mejor usar el palo normal con cerveza que usar el palo grande con cerveza. La puntuación en el palo grande va a ser mayor que en el palo normal. Ahora, del agua a la cerveza es mejor usar el palo grande con el agua y vas a tener mejor resultados, probablemente, que usando el palo normal, aun cuando en el palo normal utilices agua. Si únicamente hubiera cerveza, entonces del palo grande al palo normal, es preferible el palo normal. Si hay solamente agua, del palo normal al palo grande, es mejor el palo grande. Entonces, si se fijan, ya nos da más información. Entonces, esta figura nos muestra una interacción entre los factores del tipo palo y bebida para el experimento de golf. La figura de la derecha nos muestra un estudio factorial para estudiar los efectos conjuntos de los factores. Tenemos aquí el tipo de palo, por ejemplo, y el tipo de pelota. Este es un diseño factorial 2 a la 2. Después vamos a ver esto que es 2 a la 2, ¿no? 2 a la K. Entonces, este es 2 a la 2, en donde en el eje X vamos a graficar, y de hecho así se grafica. En el eje X ponemos el tipo de palo, en el eje Y el tipo de pelota. Y aquí vamos a tener palo grande en este punto, o este punto, palo normal en este punto y en este punto, interactuando a la vez con el tipo de pelota, es decir, palo grande con goma de balata o palo grande con pelota de 3 piezas. Aquí vamos a tener palo normal, este es el resultado, ¿eh? Este es el resultado. Este que vemos aquí
es el diseño, es cómo lo vamos a estudiar, el estudio factorial. Y ya es la interacción, me faltó decir aquí. Entonces, este proviene de uno como de este tipo, donde en el eje X venía el tipo de bebida y en el eje Y el tipo de palo. Entonces, este es el estudio factorial y ya la interacción, el resultado de este estudio factorial. Bueno, entonces, y aquí, por ejemplo, tenemos en el eje X el tipo de palo y en el eje Y el tipo de pelota. Para el tipo de palo tenemos al menos dos niveles. Tenemos el nivel grande y el nivel normal. Para el tipo de pelota tenemos dos niveles, pueden ser más, pero al menos tenemos dos niveles. El de tres piezas y el de goma de balata. Entonces, y cada punto son los experimentos. Por ejemplo, voy a tener que hacer un experimento con palo grande y goma de balata, otro experimento con palo grande y con la bola de tres piezas, otro experimento con el palo normal y otro experimento y la bola de balata y aquí otro experimento con palo normal y la pieza y la pelota de tres piezas. Todos los demás factores los fijo, los voy a fijar. Entonces, este es un diseño experimental. No solamente interactúa, sino también el producto, la interacción entre goma balata y palo grande o tres piezas con palo normal y palo grande. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace esto. Esta es una solución aritmética, no es estadística. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos meter lo que son las pruebas de hipótesis, pero esto nos sirve esto nos va a servir a tener una idea qué es lo que hace los análisis de los diseños factoriales, que son parte de los diseños puros. Entonces, vamos a tomar en cuenta, vamos a utilizar un diseño factorial de 2 a la 2, es decir, de dos factores con dos niveles. Entonces se considera jugar 8 rondas. Entonces, acuérdense que tenemos restringido 8 rondas, es decir, voy a hacer de cada punto experimental nada más me permite hacer dos. ¿Por qué? Porque tengo 4 puntos experimentales y tengo chance de hacer una réplica adicional. Tengo el experimento base, aquí tengo un experimento base o experimento base o inicial, y tengo una réplica. La réplica sería el segundo experimento. Entonces aquí serían dos, dos, dos y dos, serían 8 rondas. No puedo hacer más, estoy limitado, así me limitó. No sé si las reglas del juego, los dueños del campo de golf o así sea una regla, pero yo estoy limitado a 8 rondas para investigar estos factores. Es decir, 2 rondas de golf en cada combinación de los niveles de factores, como se muestra en la figura. Entonces aquí tengo el factor tipo de palo, tengo el factor tipo de pelota. El tipo de palo tengo dos niveles, grande y normal. El tipo de pelota tengo dos niveles, goma de balate y goma de piezas. Y tengo el original, que es 88, 92, 93 y 80, y tengo la réplica, es decir, uno más a partir del experimental. Hay que tener cuidado con eso, porque Minitab, por ejemplo, réplica le llama a estas dos, sería dos réplicas. En otros programas sería una réplica. Entonces, nada más hay que identificar eso en los software. Entonces, cuando yo les diga a Minitab que quiero un diseño factorial 2 a la 2, con una réplica significa que serían 4 rondas. Y le digo, dos réplicas significa que sería dos por cada punto experimental. En otro software, decir dos réplicas serían 3 puntos en el punto experimental. Entonces, porque sería el original, 88, 92, 93 y 88, más dos más. En Minitab no. Este 88 y 91 me los toma como dos réplicas. Es cuestión de nada más por decirlo así, la forma en que está configurado los software, pero hay que tener cuidado con eso. Igual cuando escribamos en los artículos, en las tesis, si es una o dos réplicas, ¿no? Hay que poner por ahí en el texto esa aclaración. ¿A qué te refieres con dos réplicas? ¿Una más de la base o incluyendo la base? Por ejemplo, si es incluyendo el experimento original, aquí, dos réplicas significaría 8 experimentos.
Para Minitab, si tú le pones 2 réplicas, significaría 3 experimentos por cada punto. Entonces hay que tener nada más cuidado con ese. Son detalles que tienen los programas, ¿no? Entonces, para Minitab serían 2 réplicas, 2 réplicas, 2 réplicas, 2 réplicas. Para otro software serían una réplica, es decir, la original y uno adicional. Entonces, es un detalle que hay nada más hay que tener cuidado, ¿no? Y hay que ponerlo por ahí en el texto, a qué te refieres con una réplica o con réplicas. Bueno, entonces, en la teoría que nosotros vimos del inicio, réplicas es uno adicional a la base, a la línea. Entonces, la persona fue al juego y entonces fijó, fijó todos los parámetros, todos los 8 factores, a excepción de 2, el tipo de pelota y el tipo de palo. Todo lo demás lo fijó. Carrito de golf, beber agua, todo lo fijó, excepto tipo de pelota. Entonces, agarró el palo grande y jugó con la pelota de balata. Jugó una vez, sacó 88. Volvió a jugar y sacó 90. Luego agarró el palo normal, cambió el palo normal y la goma de balata y volvió a jugar, sacó 93 de puntaje y luego volvió a jugar, sacó 91. Luego agarró el tipo de palo grande y la pelota de 3 piezas y jugó y sacó 88. Volvió a jugar, sacó 91. Luego agarró el palo normal con la pelota de 3 piezas y volvió a hacer otra ronda, sacó 92 y volvió a hacer otra ronda, sacó 94. Ahora, cabe destacar que estos juegos no se deben de hacer en orden, ¿eh? Se tienen que hacer de forma aleatoria. Lo vamos a ver, el jueves vamos a ver un ejemplo. Y el jueves lo vamos a hacer manual, después lo vamos a hacer con el software y afortunadamente Minitab y la mayoría de los software tienen el algoritmo y nos dicen qué orden tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues a lo mejor metemos en una tómbola la combinación. Por ejemplo, en una tombolita pongo en goma de balata, palo grande. Y meto otra, goma de balata, palo grande. En otro papelito meto goma de balata, palo normal. Y hago otro papelito, goma de balata, palo normal. Y luego hago otro papelito, 3 piezas con palo grande. Otro papelito, 3 piezas con palo grande, para que sean 2 rondas de cada punto. Y luego otro papelito, 3 piezas con palo normal. Otro papelito, 3 piezas con palo normal. Y ya tengo las 8 rondas. Los echo en una cajita, los revuelvo y al azar saco la primera. Y la primera que me diga, no, pues, aviéntate el primer juego, goma de balata con palo normal. Y me lo aviento, 93. Luego voy a la cajita y saco otro papelito y que el otro papelito me diga 3 piezas con este palo normal. Y voy, hago el juego y registro el 92. Esa sería mi segunda ronda. Mi tercera ronda termino y voy a la cajita, o lo puedo hacer desde el principio, y saco otro papelito y me sale 3 piezas y palo normal. Y voy, hago la ronda y me sale 94, sería mi tercera. Luego voy otra vez y así voy sacando hasta completar todo esto. ¿Por qué? Porque la metodología me pide que cada uno de los puntos tenga la misma posibilidad de salir. Eso se le llama independencia. Y después se verifica el software. Afortunadamente, Minitab lo tiene, lo podemos hacer. Entonces, esto se tiene que hacer de forma aleatoria. No es que yo, no es que yo lo vaya a hacer en forma como yo quiera, que diga, voy a empezar con hago este registro, hago este registro, luego no es en el orden que yo quiera, es de forma aleatoria. Entonces tengo 8 experimentos y los 8 experimentos tengo que hacerlo de forma aleatoria. Como literal, una cajita y saco ahí como la lotería, o lo meto un software.
y el software me va a dar las combinaciones. Afortunadamente lo tiene Minta y muchos otros software, y lo hago en el orden que me dice el software para garantizar de que el experimento es aleatorio. Y si el experimento es aleatorio, con esto estoy garantizando de forma automática que hay independencia entre los factores. Es decir, los factores no tienen que ver uno que otro, todos tuvieron la misma oportunidad, probabilidad de salir. Entonces, eso tengo que hacerlo. Y tengo que hacerlo con el mismo palo y con la misma, tengo que tener una pelota de goma de balata, una pelota de 3 piezas, un palo grande y un palo normal. Y no estar intercambiando palos nuevos, viejos, no, que sea el mismo palo. Para que el error aleatorio se distribuya de forma uniforme en todo mi experimento. Y entonces lo haga. Y eso, lo difícil no es la recolección de datos, lo difícil es hacer el experimento. Es lograr fijar todos los factores, lograr identificar todos los factores y lograr hacer la experimentación de forma aleatoria. Lograr hacerlo de que la máquina, si voy a utilizar una máquina, la máquina esté calibrada, que utilice la misma máquina, que utilice el mismo operador, que trate de que si yo lo voy a hacer, yo personalmente voy a hacer el experimento, que yo esté en el mismo ánimo durante todos los experimentos. No que voy a hacer el experimento 1 y esté enojado, y el experimento 2 esté mal comido, y el experimento 3 haya llegado tarde. No, que todos los haga porque incluso eso afecta al experimento. Si lo voy a hacer mal comido, todos tienen que estar yo mal comido. Si estoy desvelado, en todos tengo que estar desvelados. Entonces, ¿para qué? Para que ningún efecto externo o los errores se distribuyan de forma aleatorios en cada uno de mis experimentos. No que en uno esté feliz y en otro que esté triste, o que me haya peleado con la novia o el novio, y en uno que lo haga de mala gana, porque todo eso afecta igual la máquina, que la máquina sea la misma máquina, que el operador sea el mismo operador, que más o menos sea la misma hora, que más o menos sea en el mismo periodo de las fechas. No vaya a ser uno en diciembre cuando está un friazo y haga otros experimentos en verano cuando hace un calor y considerando que el calor sí afecta a mi experimento. Entonces tengo que cuidar todo ese aspecto en experimentación. El análisis estadístico se lo echan en 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. El problema no es eso, el problema es hacer el experimento como tal, experimentar, que la máquina se comporte igual, que el operador se comporte igual, que los materiales sean del mismo proveedor, que las temperaturas sean las mismas, las presiones sean las mismas, todo esté parejito en todo el experimento. Ese es el experimento, y es lo más complicado. Un experimento puede tardar días, semanas, meses. El análisis, una vez que yo tengo estos datos, o sea, el problema no es llegar a este dato, el problema es ir y a jugar el juego y obtener estos datos. Estos datos los metes al software y en 5 minutos te da el resultado. El problema es llegar a esta información. Bueno, entonces, tenemos aquí, vamos a analizarlo de forma aritmética. No vamos a meter ahorita análisis de varianza, de forma aritmética. Es más o menos lo que hace el software, pero ya introduciendo análisis de varianza, normalidad y todos esos análisis, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el efecto de cambiar el palo grande al palo normal de golf. Entonces vamos a ver qué efecto tiene de cambiar el palo grande al palo normal. Es el efecto en la horizontal. Entonces, ¿qué esperaría yo? Yo aquí tengo un promedio en este punto, en este punto, y tengo un promedio en este punto, y tengo un promedio general en estos dos puntos. Cuando yo utilizo el palo grande, cuando yo utilizo el palo normal, yo aquí tengo, utilizando la pelota de 3 piezas, un promedio, y yo tengo aquí en la goma de balata un promedio, y yo en general tengo este promedio. Entonces, si hay un efecto del palo en el juego, si hay un efecto, entonces yo esperaría que la diferencia entre el promedio de estos puntos sea diferente al promedio de estos puntos.
puntos. Yo ahí cómo podría hacer una prueba de hipótesis de T de student de dos grupos, ¿no? Si quisiera analizarlo estadísticamente. No lo voy a hacer estadísticamente, lo voy a hacer aritméticamente, únicamente haciendo comparación de las medias. Entonces, si el tipo de palo afecta, yo esperaría que la media de esta sea diferente a esta media. Si no afecta, entonces la media de el promedio de esta información, sea exactamente igual a esta información, ¿sí? Y es exactamente lo que hacemos. Entonces, analizamos que la diferencia entre el promedio de este es el efecto de cambiar el palo, ¿eh? De sea igual a este. Si la diferencia entre esta media y esta media es cero, significa que no hay una diferencia significativa. Si hay una diferencia entre la media de el promedio, y el promedio de esto, significa que sí hay una diferencia significativa, sí hay un efecto significativo. Puede ser para bien, para mejor o para peor, pero sí hay un efecto. Y aquí vemos, ¿no? Entonces saco el promedio de o puede ser al revés. Saco el promedio de es decir, 92 más 94 más 93 más 91, entre 4 es el promedio y le resto el promedio de es decir, 88, 91 más 88 más 90 entre 4, y me da una diferencia de 3.25. ¿Qué significa? Que aritméticamente sí hay una diferencia. Entonces, aritméticamente puedo decir que el tipo de palo sí afecta en la puntuación. Ahora, para bien o para mal, pues depende cuál de estos dos sea mayor. El que sea menor es el que mejor me va a dar. Ya vimos que era bueno, el palo normal. No, el palo grande porque estaba bebiendo agua. El palo grande. Sí, el palo grande, que es este. Este es el palo normal, este es el menor, por lo tanto, este sí hay. Y esto me dice que sí hay, aritméticamente sí hay una diferencia. Entonces, con eso yo puedo inferir de que sí afecta el tipo de palos, el tipo de palo. Ahora vamos a hacer cómo afecta el tipo de pelota, es decir, en el eje vertical. Voy a cambiar la pelota. Entonces, si yo cambio la pelota, este es el efecto del palo. Si hay un efecto de 3.25. Si hay un efecto. Vamos a ver cómo afecta en el eje Y. Entonces, el promedio de si es menos el promedio de si es cero, significa que no hay efecto. No importa qué tipo de pelota utilice, no va a haber efecto. Pero si hay una diferencia entre el promedio de estos dos, y el promedio de significa que sí hay un efecto en el tipo de pelota. Entonces, si se fijan, este es el promedio, es 88 más 91 más 92, 94, entre 4, es decir, ese es el promedio. Y este es el promedio, es 88 más 90 más 93 más 91 entre 4. Es este promedio. La diferencia me dice que es 0.75. No es cero, es 0.75. Entonces, aritméticamente, sí hay un cambio. Ahora, si se fijan, aquí este es 0.25, 0.75. Significa que es más el efecto del palo que de la pelota. O sea, si hay un efecto de cambiar la pelota, entonces, ¿y cuál me beneficia? El promedio menor, porque yo espero que el menor puntaje por el tipo de pelota. Entonces, sí hay un efecto, pero no tan grande como el efecto del palo. Es decir, el palo, si hay un efecto aritmético, recuerden que es aritmético, tendríamos que utilizar test de Student o alguna prueba de hipótesis. Afortunadamente hay una técnica más poderosa que se llama la ANOVA, que es para estos casos, cuando tenemos un factor o más, utilizamos la ANOVA, que proviene de las TED Student. O sea, lo vamos a ver, es un resumen de la TED Student. Yo tendría que hacer todo esto de forma TED Student aquí, TED Student acá, y luego TED Student del otro, y el ANOVA me hace un resumen. Toda esta metodología la resumió en una tablita, en pocas palabras. Bueno, entonces aquí, si se fijan, sí hay un efecto, aquí hay un efecto del tipo de pelota, sin embargo,
es peor el efecto que hay en el palo o más significativo que el tipo de pelota, aritméticamente hablando, ¿eh? Esto ya lo vamos a resolver la siguiente estadísticamente hablando, que es sencillo, es una tablita. Y luego, pero también hay efecto entre estos cruzados, estos factores cruzados. El efecto pelota-palo. Este es el efecto palo, el efecto pelota, pero hay un efecto pelota-palo, que es el diagonal. Entonces vamos a ver esta diagonal, el promedio de esta diagonal, qué tanto cambia con el promedio de esta diagonal. A ver si hay que ese se llama el efecto pelota-palo. Ahorita a lo mejor no tiene sentido, pero cuando veamos lo que es la parte de superficie de respuesta, ya voy a terminar, de superficie de respuesta, va a tener sentido esto pelota-palo. Entonces, si vemos, si se fijan, entonces, ¿qué es lo que hago? Saco el promedio de una de las diagonales, por ejemplo, esta diagonal 92 más 94 más 88, 90, el promedio, y luego esta diagonal 88 más 91 más 93, 91. Si no hay efecto, la diferencia entre el promedio de esta diagonal y la diferencia de esta diagonal es cero. Y si hay efecto es diferente de cero. En este caso es diferente de cero. Entonces, si se fijan, hay tres efectos. El efecto de cambiar el palo, el efecto de la pelota y el efecto de interacción pelota-palo, es decir, el conjunto de los dos. El menor de ellos es 0.95. No es que no haya, sí hay, pero es menos. Y el mayor es efecto palo. Entonces, si tengo oportunidad de cambiar la pelota, el palo o los dos a la vez, me iría a cuidar primero el efecto de palo, es el más significativo. Estos sí suman, pero no tanto como el efecto palo. Es a lo que se refería. Este es un un análisis factorial de 2 a la 2, pero hay a 2 a la 3, hay de mayor factores. Extendido 3 factores sería algo así. En el eje X podría ser el palo, en el eje Y podría ser la bebida y en el eje Z podría ser la pelota. Y entonces aquí ya modifico 3 a la vez, a diferencia de este que es 2 a la vez. Este es más poderoso, sería 3 a la vez, pero esto implicaría sí, que tendría que ser si mantengo dos réplicas, sería 2, 2, 2, 2, 2. Aquí ya sería un 2 a la 3. Ya se me dispara, perdón, un 3 a la 2. Ya se me dispara lo que son los factores. Entonces, cada factor que yo meta se va disparando el experimento. A veces puedo meter otro más si quiero. 4 factores, 5 factores, 6 factores, pero se va a ir multiplicando, duplicando el valor. Puedo extenderlo a 4. En algunos casos, este sería 3 factores, bebida, pelota y palo. Puedo extenderlo a 4, por ejemplo, en donde eh, eh, pueden ser categóricos, por ejemplo, la manera de desplazarse. Puede ser caminando o en carrito. Aquí estoy manteniendo pelota, bebida y palo, pelota y bebida, palo, pelota, bebida, pero aquí hago el experimento caminando y aquí lo vuelvo a repetir en carrito. Esto, esto caminando en carrito, eso se puede llamar por bloques. Eso lo vamos a ver después. Entonces aquí tenemos el experimento factorial. Aquí tenemos factorial en bloques. A esto se le conoce como factorial en bloques. Incluso puede ser fraccionado. Es decir, no necesariamente tengo que hacer los ocho puntos experimentales, si no puedo hacer a lo mejor fraccionado la mitad de ellos, esta esquina, la mitad o la tercera parte de ellos. Eso se le conoce como fraccionados, también lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces con esto termino recordando nada más que los componentes del diseño de experimentos. Tenemos los factores y cada factor puede tener los niveles. Y tenemos el factor de respuesta. El factor de respuesta, por ejemplo, para un pastel, los factores podría ser el horno, la temperatura el azúcar, la harina y los huevos.
El horno puede ser la temperatura y pueden ser uno, dos o tres factores. Tres niveles, perdón, los niveles que queramos. El azúcar puede ser una, dos o tres tazas o más. La harina, los niveles podrían ser el número de tazas y los huevos, las piezas de huevo. Entonces, estos son factores, estos son niveles y las respuestas son las características, lo que quiero medir. ¿Qué puedo medir? El sabor, el color, la consistencia. Las respuestas, esto tiene que ser medible, tenemos que encontrar la forma de medir. La dureza puede ser la resistencia a la corrosión, puede ser la durabilidad o el desgaste, puede ser el tiempo de vida. Entonces, esto es lo que yo me interesa medir. Estos son los factores que afectan mi experimento, los niveles, y esto es lo que voy a perturbar, estos factores de diseño, las entradas, las variables. Estos son los ajustes, temperatura, 100 grados, 120, 200. ¿Sí? Los factores pueden ser numéricos, como este caso, o pueden ser categóricos. En el caso de categóricos los vamos a llamar bloques, como bloques, y los identifica el software. Bloques apagado, encendido, rotando sin rotar, alta, baja, joven, viejo, eso pueden ser bloques. Y factores son medibles, son números, 200 grados, 300 grados, 400 grados. 1 kilómetro por hora, 2 kilómetros por hora, 3 kilómetros por hora. Una pieza, dos piezas, tres piezas. Entonces, estos factores pueden ser numéricos o categóricos. Los categóricos son menos importantes, pero son importantes. Los vamos a considerar. Y generalmente, los categóricos generalmente tienen dos niveles nada más. Generalmente. Pueden tener más. Por ejemplo, alto, medio y bajo. Pero generalmente los categóricos tienen dos niveles, como es este caso, ¿no? Caminando o en carrito. Y lo demás pueden tener al menos dos niveles estos. Lo ideal es que tengan tres, pero al menos deben tener dos niveles. Y nos exigen que al menos debe haber una réplica más, al menos, de cada punto experimental. Eso nos resuelve muchas preguntas, porque luego nos preguntan, oye, ¿y cómo determinaste el número de, de muestras? Bueno, el mismo experimento, el diseño de experimento nos dice cuál es lo mínimo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y con eso, termino, no sé si tengan alguna pregunta. Es una introducción básicamente de lo que vamos a ver ya en la siguiente clase, ¿no? En la siguiente clase ya vamos a entrar con un problema de un factor. Vamos a resolverlo a mano. Primero va a ser a mano para que tengan qué es lo que hace el software y ya después lo vamos a resolver por software, porque es muy tedioso y vamos a utilizar algo sencillo, un problema sencillo, pero lo que hace el software es básicamente lo que hicimos, pero con hace comparación de medias, pero utilizando una prueba de hipótesis. Y afortunadamente, pues ya no resolvió un cuate hace más de 100 años, no resolvió el problema para no estar haciendo uno por uno. Si no, no lo hacemos todo de un trancazo. Nos lo resume con la distribución F. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna Pues esto duda, sería la muchachos? introducción del diseño experimentales puros, que sería lo más fuerte de diseño de experimentos, pero no menos importante que lo demás. Lo demás se utiliza, se sigue utilizando, incluso en doctorado, los cuasi experimentales, los preexperimentales se siguen utilizando. Hay gente que nada más trabaja con un factor, entonces no se mete con factoriales, se mete con t-student, lo que hemos visto anteriormente. Para ellos, es suficiente. O sea, no es necesariamente que se tengan que usar estos que vamos a ver adelante. Son importantes, pero no es necesario. Este, Van a usar lo que se adecue a su experimento. No van a forzar el experimento a uno de las técnicas que vamos a ver. ¿Alguna duda?